Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos un día más aquí a un nuevo vídeo en día de clasificación. Hoy tenemos la clasificación del Gran Premio de Canadá y todo parece ser que va a volver a ser mojado, así que podríamos tener una clasificación muy interesante y todo os lo vamos a contar aquí en el canal. Todos los temas de los que os queremos hablar en este vídeo, después de la sesión de entrenamientos libres que pudimos vivir, los vais a encontrar detallados en la descripción y vamos a dar comienzo porque os queremos explicar cómo fue que Fernando Alonso fue capaz de liderar los segundos entrenamientos libres, porque a mí una duda que me surgió después de ver el rendimiento que tuvo Alonso con el Aston Martin es si no podría llegar a ser que se hubiese dado debido a las condiciones cambiantes, pero sobre todo, eso es un factor que ya explicamos ayer, pero sobre todo a quizá haber estado utilizando un mapa motor más agresivo por el motor Mercedes para salir en primeras posiciones, aunque Pedro de la Rosa explicase que no, que ellos no utilizaron un mapa motor diferente, podría haber llegado a ser esto. Y bueno, vamos a enseñaros algunas cosas además de algunos datos que tenemos. Lo que os podemos decir, eso sí, en mapa motor, y eso lo vamos a ver muy bien en el siguiente gráfico que os vamos a enseñar, lo que estamos viendo aquí ahora mismo es en qué punto gana Alonso, en qué punto gana Russell y en qué punto gana Stroll, comparando a estos únicamente a estos tres, no significa que sean los más rápidos en ese punto, pero en la comparativa entre los tres, y podemos ver especialmente a un Mercedes que tracciona muy bien. Fijaros en que en los sectores, las secciones mejor dicho de tracción es donde mejor sale, en la salida de la curva 2, fijaros en esta salida que consigue estar Russell por delante, la chicane de 3-4 y esta curva 5, bueno, esto no es de tracción como tal tampoco, de una frenada muy fuerte y tracción, porque esta curva es de media velocidad aproximadamente, pero también son los mejores. Esta chicane sí que es una frenada bastante fuerte de baja velocidad y vuelve a ser Russell el que más rápido sale en la recta, y luego especialmente este punto de frenada fuerte en la 10, que es el piloto que mejor frena y sale especialmente seguramente para ganar ahí el tiempo. Esos son los puntos donde Russell destaca, luego van destacando Alonso y Stroll, sobre todo Fernando Alonso por delante, y especialmente vemos a final de recta. Bueno, si nos fijamos en este gráfico, que realmente esta es la diferencia entre estos tres pilotos nuevamente, por cierto, no me parece ni siquiera que saque tanto Alonso a los demás, pero al final acaba consiguiendo marcar la diferencia en tiempo porque siempre está ahí. Hay veces que está mejor Stroll, hay veces que está mejor Russell, pero siempre está ahí. Pero especialmente si nos fijamos en el comienzo de la vuelta, lo podemos ver muy bien porque no volveremos a ver quizá hasta el final, hasta la recta final. Esta es la recta final, este es el muro de los campeones, la frenada del muro de los campeones, y fijaros que están los tres parejos, es decir, por lo menos en comparativa frente a Mercedes, no es que lleven un motor más agresivo que ellos. ¿Podría serlo en comparativa contra McLaren? Sí, pero Mercedes no va a llevar un mapa motor más agresivo que McLaren, sobre todo hoy en día. En los equipos en los que van a probar ese mapa motor agresivo es en Aston y es en Williams. Entonces, si lo vemos que están aquí bastante parejos, yo diría que el mapa motor no debe ser que sea más agresivo el de Aston Martin, no deben de haber conseguido ganar el tiempo por ahí, y lo podemos apreciar en el comienzo de vuelta. Esta es la frenada de la curva 1, fijaros en que Alonso llegaba con mucha menor velocidad. ¿Cómo gana el tiempo Fernando Alonso? Pues si nos fijamos únicamente en las velocidades, lo que podemos apreciar es que Fernando Alonso va consiguiendo siempre y de forma más constante poner el pie en el acelerador mucho antes y de forma más constante que sus rivales. Quiero decir, fijémonos aquí justo por ejemplo en la salida frente a George Russell, que vemos como Russell tiene que levantar ligeramente, a todos tienen que levantar, si nos fijamos en esto es el pedal de acelerador, pero Aston Martin, fijaros que Alonso es incluso el que más llega a levantar, pero luego consigue de una forma más fuerte pegar el pie al acelerador y va consiguiendo ganar mayor ventaja, aunque Russell en este punto de tracción es donde sobre todo consigue ganar esa ventaja, pero luego ya cuando se acaba la tracción, fijaros en que vuelve a estar Alonso incluso por delante. Así es más o menos como va consiguiendo ganar la ventaja. Nos podemos ir fijando también en esta final. Esto es la curva, si no me equivoco, esta es la curva 10. También este es el punto de tracción que decíamos que Russell conseguía ganar bastante tiempo, pero Alonso en la entrada de esa curva 10, fijaros que es el último también en levantar el pie de acelerador. Aquí se llega a apreciar bastante bien, y luego en poner el acelerador es bastante parejo a lo que hace también Russell, que fijemos que llega un pelín antes al punto máximo, pero es que Alonso había levantado bastante antes. Entonces ahí es donde va Fernando
Fernando Alonso marcando la diferencia. Lo que sí que os podemos llegar a comentar, no tiene pinta de que utilizasen ayer un mapa motor más agresivo y por eso hayamos visto a Alonso y Stroll en primera y tercera posición. Sí que utilizaron el DRS. Lo comentó De La Rosa en DAZN España, que ellos utilizaron la sesión como si hubiera sido una sesión normal, es decir, para tratar de recopilar datos. Aston Martin es uno de los pocos equipos que sí utilizaron DRS porque sí que se permitía y ellos querían recopilar esos datos. Otros equipos no lo hicieron y quizá ahí hay por supuesto cierta ventaja que pudieron ganar en el tiempo por vuelta, pero es la única diferencia que ha tenido con el resto, a no ser ya más allá incluso también en cuanto a también carga de combustible, que eso bueno pues no lo podemos saber del todo. También en este gráfico que os vamos a enseñar y ya finalizamos con las comparativas, esto es de la propia Fórmula 1, no tenemos análisis de ritmos, no tenemos ritmos esperados en quali y carrera, no es fácil hacerlo en estas sesiones que han sido cambiantes, entonces no lo han realizado, pero sí que tenemos esto de rendimiento del coche. El coche más rápido en general es el Aston Martin, es quien marca la línea y si están por encima es que han sido en ese punto más lentos, si están por debajo es que han sido más rápidos. Y fijaros que únicamente hay dos equipos que llegan a ganar a Aston Martin en un punto, que son Mercedes y RB, que es en rectas. En el resto nadie consigue adelantarles. Entonces tampoco tiene pinta de que el DRS por lo menos consiguiese marcar esa diferencia, al menos en esa comparativa frente a Mercedes, que es Russell quien quedó también en segunda posición. Luego vemos especialmente en las curvas de baja velocidad cómo le saca muchísimo a McLaren. McLaren es el peor equipo en ese punto. McLaren siempre suele tener problemas en baja velocidad, especialmente en circuitos variados. Si es un circuito completo de baja velocidad como Mónaco más o menos pueden rendir, pero si es variado no. Luego en media velocidad Ferrari por ejemplo se les acerca bastante, tienen una diferencia bastante grande también frente al resto y así es como Aston Martin en esta sesión de entrenamientos libres habría ido ganando el tiempo. Esto es lo que pudimos ver, repito, ayer. Entrenamientos libres y Alonso, el propio Fernando, no ha querido generar unas expectativas demasiado elevadas de por sí porque ha sido un viernes bastante complicado por esas condiciones meteorológicas y que va a ser lo que marque la diferencia durante todo el fin de semana, porque hoy también se espera que puedan llegar a tener ver también condiciones de este estilo. Entonces no podemos sacar conclusiones. Alonso es el primero que dice que esto tampoco es lo que tiene por qué repetirse el resto del fin de semana, pero sí que si se mantienen condiciones de lluvia, condiciones frías, podría ser que haya un buen resultado. Yo no estoy diciendo pelear por la pole ni de cerca ni pelear por el podio, pero un resultado mejor al de pasadas carreras sí se puede llegar a obtener. Yeah, not really much to comment, to be honest. You know, it was a tricky Friday for everyone. Not many laps in FP1, not many laps in FP2. As you said, not proper laps in dry conditions and not proper laps in wet conditions. We were in the middle of nowhere, and but it could be like this, qualifying and the race. So it's still very useful information. We need to analyze a little bit the data and be very sharp tomorrow. I think right decision can, gain you 5 seconds. Wrong decision, you are out of the race. Y esto último que destaca Fernando Alonso ya lo había dicho en la llegada a Monreal y efectivamente incluso si hay lluvia es más aún. Alonso ya dijo que es que estamos en un punto en el que 2 décimas te pueden o situar en Q3 o sacarte de Q1 y ahora en este punto más aún. La clave está en lo que comenta ahí Fernando Alonso al final, que no será el último que también lo llega a comentar, que es que la salida a pista va a ser crucial. En el momento en el que salgas va a determinar si vas a poder obtener un buen o mal resultado. Así que esas son las palabras de Fernando Alonso, quien también admite que para los aficionados puede llegar a ser una carrera bastante entretenida gracias al factor lluvia, algo que para los equipos y pilotos quizá no es lo ideal, sobre todo porque no puedes ver el rendimiento real del monoplaza. Al final estos rendimientos no son lo que veremos en todo tipo de condiciones, entonces si traes algo nuevo, Aston Martin, que trataban de encontrar un mejor balance, bueno, puedes llegar a determinar que has tenido mejor balance. Sí, pero no llegas a apreciar realmente en qué situación estás, pero para los aficionados con este factor lluvia que se mantiene hasta el domingo, podríamos tener ya también lluvia el domingo si fuera una carrera en condiciones cambiantes, eso sería ideal. La única sesión que yo quiero condiciones cambiantes, bueno, clasificación y carreras son las dos que yo querría con condiciones cambiantes, pero por eso es por lo que destaca esto Fernando Alonso. Se siente bien, aunque no está todo muy limpio, se refiere esto al asfalto.
También después de la tormenta hay bastante polvo, pero al mismo tiempo se nota bastante buen agarre. Así que creo que el nuevo asfalto es bueno. Solo tenemos que probarlo en condiciones de mojado, si hay aquaplaning o algo así, pero además de eso va a ser un fin de semana interesante para vosotros desde fuera. Pero para nosotros va a ser siempre una apuesta sobre qué neumático poner en cada momento, a ver si acertamos. Un equipo que no ha estado del todo acertado en el pasado día en los entrenamientos libres fue el equipo Ferrari. Ahora os explico si Ferrari quizá necesita para ellos mejor que sea en seco o no, pero Carlos Sainz ha hablado después de esta primera sesión, de estas primeras 2 sesiones, donde él en la segunda sesión quedó en 13º lugar, en el primero los libres sí que quedó bastante bien, esos fueron completamente en mojado, recordemos, salvo al final, en estos que sí que empezaron en seco, luego fueron a mojado, finalmente acabó 13º, aunque tengamos en cuenta que los dos Ferrari, también Leclerc, empezaron con neumático medio y mantuvieron ese medio durante toda la sesión. Carlos Sainz comenta que sí que se ha sentido bien, se sintió cómodo, por mucho que quedase muy atrás, y un viernes muy canadiense. Un viernes muy canadiense en esta época del año, con un tiempo cambiante, alterando condiciones secas y húmedas. A pesar de que la pista cambia constantemente, hemos podido rodar todo lo que hemos podido y hacer algunas tandas buenas, tanto como en los neumáticos secos con el compuesto intermedio. Sin embargo, no es fácil sacar conclusiones de las sesiones de hoy, así que tenemos que centrarnos en nosotros mismos y estar lo mejor preparados para lo posible para mañana. Ferrari necesita que sea en seco. Pues Ferrari veníamos diciendo que aquí eran los más favoritos porque es un circuito que se les adapta muy bien. Un circuito puramente de tracción, que es donde hemos destacado que Russell le sacaba tiempo a los Aston Martin, un circuito de baja carga aerodinámica, un circuito donde te tienes que subir mucho a los baches y donde en condiciones de mojado todo se llega a igualar un poco más. Y Ferrari, si aquí eran los favoritos, pues desde luego que para ellos les viene peor esta lluvia. A Carlos Sainz se le ha preguntado por esas expectativas y aún así ha dicho que desde luego en condiciones cambiantes se abren las opciones, pero aún así con todo esto Ferrari debería seguir siendo el favorito a poder tener aquí un buen rendimiento, pero sí que es verdad que hay otro factor más allá de la lluvia, y es que Ferrari hasta el momento no ha conseguido ser el mejor equipo en lluvia. Solo tenemos una comparativa que podemos hacer, que es China, que es la clasificación de China, que fue en mojado, donde Ferrari no rindió bien porque no calentaban bien los neumáticos, así que eso podría ser un factor que juegue en su contra. For sure, the target on Saturday and Sunday, if it's mixed conditions, everything opens up. Last time it is true that as a team we struggled on the wet in China spring quali, so we had to analyze why we were both cars a bit off with the warm up of the tire, and we were so far off Lando in pole position. So unfortunately, the driver, it's not like it makes a lot of difference these days. It's all about how the car brings the tire into the right temperature window, and if it does, then you're 2-3 seconds quicker. So yeah, that's where we're focusing right now, and we hope that if tomorrow is like that, we can be more performing. Y sobre esto último que habla Carlos Sainz, que llega a mencionar que ya no marca el piloto tanto la diferencia, quería también hablaros, porque sí que es algo que vemos mucho, ¿no? Todo el mundo dice, llueve, el factor piloto juega más importancia. ¿Es así o no es así? A ver, desde luego que el factor piloto juega más importancia, desde luego que todo se iguala mucho más, pero ese mito que se llega a decir, ya vamos a catalogarlo como mito, esa frase que se decía mucho antes de cuando hay lluvia, especialmente sobresalen los mejores pilotos, ya no lo es tanto. Sí que es muy similar a lo que era antes, que antes tampoco era tanta importancia como incluso llegaban a mencionar, pero pese a que el piloto juegue un factor más importante, lo vemos con el propio Aston Martin. Fijaros dónde están los dos Aston Martin. El piloto marca la diferencia sobre todo frente a su compañero de equipo, pero los dos Aston Martin en mojado estuvieron en posiciones altas. ¿Por qué? Pues a diferencia de Ferrari, los Aston calientan muy bien los neumáticos cuando las temperaturas son bajas. Entonces por eso es por lo que consiguen estar en una posición más arriba. Los dos Ferrari los calientan peor, así que están en posiciones más bajas, salvo que al final acabes consiguiendo calentar bien ese neumático. Entonces, desde luego que juega un factor importante el factor piloto, no quiero decir lo contrario, pero ¿el piloto marca la diferencia o no? En mi opinión, sí que creo que lleva parte de razón aquí Carlos Sainz, de que es una de esas cosas, pues como en Mónaco, que en Mónaco mucha gente dice, no, el coche no tiene importancia, prácticamente lo que importa es el piloto. Y hombre, el piloto marca esa última diferencia.
Pero luego en Mónaco, si no tienes el coche, fíjate en Verstappen lo que le acabó ocurriendo. Entonces, es lo que quiero decir, en lluvia pasa más o menos lo mismo. No porque estemos en lluvia, Verstappen, que debería de tener aquí problemas porque Red Bull iba a tener complicaciones, ahora os hablamos de ello, va a poder tener un rendimiento mucho mejor debido a que llueva, porque va a seguir teniendo muchas complicaciones porque el coche no se adapta del todo bien aquí. Si tienes un coche que en mojado, en frío, consigue rendir mejor, pues gracias a la lluvia vas a poder tener un buen rendimiento y el factor piloto se notará, por supuesto, pero sigues teniendo que tener el coche, eso desde luego. Para finalizar, hablando acerca del equipo Ferrari, también ha hablado Charles Leclerc después de la sesión. Él se sintió mucho más cómodo, tuvo mejor rendimiento, quizá hicieron pruebas diferentes entre los dos pilotos. No lo sabemos, pero sí que Leclerc estuvo entre los 10 primeros pilotos, mientras que Carlos Sainz cayó hasta la 13ª posición. Y lo que Leclerc salió diciendo especialmente es que salió bastante contento porque no solo ha tenido buen rendimiento, sino que se adaptó bien a todo tipo de condiciones. Todo lo que podamos en estas condiciones, por supuesto. En el coche es muy difícil hacer algo porque cada vez que sales te enfrentas a una sensación diferente en el coche. Pero en general estoy muy contento porque somos muy competitivos en todas condiciones. Nunca estuvimos realmente en lo alto de la tabla de tiempos porque no hicimos el tiempo en el momento adecuado de la sesión con la pista más seca, pero creo que cada vuelta que dimos fuimos muy competitivos, así que eso es bueno, pero eso no significa que no haya mucho que mejorar en el coche. Todavía tenemos que hacer algunos cambios para mañana que espero que nos lleven a una mejor posición de nuevo. Lo único a enseñaros es este documento de la FIA. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que Ferrari ha sido multado con 5.000 euros de multa por haber puesto el compuesto equivocado a Charles Leclerc. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en el resumen de los entrenamientos libres os lo contamos que Charles Leclerc salió a pista en los primeros minutos de sesión con neumático intermedio directamente, mientras que el resto estaban saliendo con neumáticos de seco todavía. Pero la pista en ese momento estaba empezando a llover y tampoco estaba del todo para condiciones de seco realmente, pero no estaba tampoco de condiciones de mojado. Es ese momento en el que no quieres salir a pista, pero él salió y el problema es que no se había declarado pista mojada hasta ese punto, no se habían declarado condiciones de lluvia. Entonces, como control de carrera no lo había declarado, no puedes salir con el neumático intermedio, con el neumático de lluvia. Y por eso ha sido multado. Sinceramente me parece un error garrafal de la FIA. Vamos a ver, que son 5.000 euros. Bueno, pues Ferrari los pagará y ya está, no les queda otra. Pero, sinceramente, es un problema del control de carrera. La pista ya estaba en condiciones de mojado y se debería de haber permitido sacar esos neumáticos. No se les permite y encima se le pone sanción a Ferrari. Bueno, pues bueno, me refiero, no es porque sea, no sé, es que simplemente no tiene mucho sentido esa multa, sinceramente, siendo unas condiciones que ya estaban realmente de mojado, pero desde luego que si no lo habían declarado, es un error que ha cometido en ese punto Ferrari. Y quien no puede cometer errores es el equipo Red Bull, que en este circuito ya sabíamos que iban a tener complicaciones y ayer tampoco fue el mejor día para ellos, con un Checo Pérez que entró por los pelos en el top 10, en 10ª posición, y Verstappen que se quedó fuera del top 10, aunque también Verstappen tuvo esas complicaciones. Por parte de Sergio Pérez se muestra feliz porque realmente han tenido un mejor rendimiento del que quizá ellos esperaban, aunque no haya sido lo mejor posible todavía, pero las condiciones eran bastante complicadas, entonces por ese motivo considera que ahora mismo Red Bull sí que va a poder pelear, aunque sea complicado todavía sacar algunas conclusiones, las cuales habrán trabajado durante la noche en Canadá y veremos si ya en clasificación especialmente, sean en mojado o sea finalmente en seco, pueden estar mejor a lo que esperábamos, que no creemos que sea un aspirante a dominar, sobre todo, no a ganar, porque creo que sí que pueden estar en esa pelea por la pole y por la victoria, pero sí que les va a costar bastante más que en otro tipo de circuitos. Creo que en general ha sido un día muy complicado con las condiciones que hemos tenido. Pienso que va a ser muy importante en la clasificación del sábado salir en el momento adecuado. Ya pudimos ver en los libres 2 que las condiciones y la pista estaban bastante si no estabas apretando en la vuelta correcta. Podría ser una gran diferencia. Hemos notado algunas cosas en el monoplaza que queremos ajustar. Tenemos una buena idea de dónde tenemos que hacer modificaciones, pero creo que es muy difícil sacar conclusiones en un trazado que estuvo condicionado por el tiempo. I think we're looking good. We've done some good progress on the Inter tire, which I think that was quite positive. And yeah, on this league we were not out at the right time, so I'm not too concerned about it. But yeah, I think we will get to see the competitiveness
really tomorrow. Lo último a comentaros es que desde el equipo Red Bull reportan que no deberían sufrir más el problema que tuvo Max Verstappen en el día de ayer, que fue un problema con el ERS que le provocó tener que entrar a boxes y no pudo rodar más porque estuvieron solucionando ese problema electrónico. No deberían de sufrirlo más. Es lo que reportan y es lo que necesitan, mejor dicho también, porque si vemos a un Red Bull que sufre más, aunque sea un circuito en el que no vas a estar ahí, necesitas sacar la máxima cantidad de puntos para luego marcar la diferencia en circuitos. Por ejemplo, en España sí que deberían liderar de manera más holgada. Entonces va a ser bastante complicado para ellos. Veremos qué es lo que ocurre y si hoy les vemos otra vez con problemas o no. Lo único a comentaros, además de esto, que me parece muy curioso que todos los problemas les está surgiendo ahora, que ya hemos explicado que no es por la marcha de Adrian Newey, o sea, no tiene problema que se vaya o no Newey, un problema electrónico así de repente, pero todo les está pasando desde que se anunció la marcha de Newey. La primera victoria que pierden, bueno, Australia lo perdieron, pero la siguiente victoria que pierden es justo la carrera en la que no, la primera carrera en la que ya Newey no pertenece a Red Bull, por así decirlo. Luego Imola casi lo pierden, el Gran Premio de Mónaco lo pierden y veremos ahora este fin de semana en Canadá, pero ya tienen también complicaciones. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de bastantes y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar un poco más el canal. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.